Bienvenidos a tu programa Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Bien, es un gusto saludarles. Qué bueno volver a compartir. Ya hoy es viernes. Damos gracias a Dios por el día viernes, porque creo que a todos los que entramos y anhelamos ese reposo del día sábado, el viernes nos anima, porque ya estamos allí llegando a ese momento de reposo, de tantos afanes durante toda la semana, pero ese día podemos conectarnos con el Señor y podemos estar allí completamente conectados con el Señor, alabando y glorificando su nombre. Así que debemos de dar gracias a Dios, no solamente porque es viernes, sino también por todas las bendiciones que durante esta semana, estoy seguro, el Señor ha derramado sobre nuestras vidas. Antes de iniciar con nuestro estudio para el día de hoy, vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Señor eterno, tu bendición en este día. Y al estudiar tu palabra, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Bendícenos, Señor, dirígenos, perdona nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, no olviden que en el contexto de Reavivados por su palabra, hoy nos corresponde la lectura de Apocalipsis 10. Apocalipsis capítulo número 10. Algunos principios de interpretación profética ha sido la lección que nos ha ocupado durante toda esta semana. Una primera lección, una apertura maravillosa de este nuevo trimestre. Alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. Estoy seguro, mis queridos hermanos, que con todas estas herramientas y muchas más que el Señor siempre a diario nos da, podemos entonces tener nosotros una correcta interpretación de la palabra del Señor. El versículo de memoria, no lo olvidemos, muy importante, Jeremías 9:24, sino alabes en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Ya hemos visto cada uno de los elementos y cada uno de los principios que el Señor nos ha revelado, ¿no? A través de la lección nos ha mostrado y nos ha enseñado para entonces poder tener ese equilibrio, esa correcta armonía en el estudio de la palabra del Señor. Recuerde que al final el estudio profético, el estudio de la palabra del Señor debe de traer entonces a nosotros armonía, paz, equilibrio, no causar divisiones, sino mantenernos unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, debemos estar unidos siempre en la verdad del Dios Todopoderoso. Así que, apreciados hermanos, cuán importante es que usted y yo podamos allí mantenernos firmes, siempre sujetos aún así, dice Jehová. La lección para el día de hoy, nuestra sección para estudiar y para meditar, primero nos presenta una porción del libro del conflicto de los siglos, el capítulo que lleva como título Una profecía significativa. ¿Recuerda usted cuál es el capítulo que allí se presenta? Es bueno que lo sepa para que pueda identificar rápidamente ese capítulo. Una profecía significativa, déjeme ubicarla, está aquí, está prácticamente, sí, en toda la mitad del libro, podemos decirlo así, capítulo número 19. Capítulo número 19. Es interesante ese capítulo, les recomiendo que lo lea, porque ahí nos habla de cómo el Señor utilizó a Miller, cómo el Señor levantó ese movimiento que se conoció como el movimiento millerista, pero sacudió completamente al mundo. Y nos muestra cómo Miller estudia la palabra del Señor, nos muestra cómo Miller estudió a través del estudio constante, del estudio día a día, a través de la dirección del Espíritu Santo, a través de entender versículo por versículo, siempre sujeto allí a la palabra de Dios. Y cuando Miller entendió y comprendió que las 2300 tardes y mañanas estaban a punto de terminar, allá para la fecha de 1843-44, Miller dijo, hay que decírselo al mundo. Y es interesante toda la historia, porque Miller al principio no quería hacerlo, pero Dios tuvo que intervenir, lo motivó, le mostró evidencias y él comenzó a predicar y sus predicaciones sacudieron, apreciados hermanos, a Estados Unidos de Norteamérica en aquel momento. Lo cierto es que además de esto, Miller también dice que él pudo discernir
que la Biblia le presentaba a un Salvador, el Salvador que él necesitaba. Y él veía allí en la palabra del Señor, veía entonces a Cristo, veía entonces el plan de salvación y llegó a entender que él necesitaba de Cristo Jesús para que su vida pudiera estar cimentada completamente en la verdad. En pocas palabras, Miller leía la Biblia dirigido por el Espíritu Santo, donde el Señor le mostró y le indicó que allí se encuentra toda verdad. Cuando escudriñas las Escrituras con el deseo ferviente de conocer la verdad, Dios te infundirá su Espíritu en el corazón e imprimirá en tu mente la luz de su palabra. La Biblia es su propio intérprete. Un pasaje explica otro. Comparando los textos que se refieren al mismo tema, verás una armonía y una belleza con las que nunca había soñado. No hay otro libro cuya lectura fortalezca y amplíe, eleve y ennoblezca la mente como le hace la lectura de la Biblia. Maravilloso pensamiento que lo encontramos en el Instructor Joven del 30 de junio de 1898 y definitivamente nos recuerda que Dios está allí. Cuando abrimos cada palabra, cuando abrimos cada página de la Biblia, cada libro, allí está la voz de Dios hablándonos. Lo que tenemos que hacer es hacerlo y leerla con humildad, con sencillez y dirigido por el Espíritu Santo. Que nuestro corazón pueda ser enternecido, subyugado por el espíritu de oración antes de comenzar a la lectura de la palabra del Señor. La verdad entonces, mis queridos, triunfará cuando el Espíritu Santo intervenga y allí grabe en nuestra mente y en nuestro corazón cada detalle de la palabra de nuestro Señor. Cuán precioso es saber entonces que el autor de todas las cosas, el creador de todo, es el autor de la palabra del Señor y es el que vive y reina por los siglos de los siglos. De ser esto así, ¿por qué no pedirle al Señor que sea el que nos ayude en todo tiempo y en todo momento? Recuerde, la Biblia es su propio intérprete y con hermosa sencillez una parte se relaciona con la otra verdad de otra parte, hasta que toda la Biblia entonces constituye un todo armonioso. Y la luz procede de un texto para iluminar alguna porción de la palabra del Señor que parecía más oscura y ahora la podemos entender. Entonces, ha sido una semana de estudio donde hemos aprendido algunos principios de interpretación bíblica, entendiendo y comprendiendo que para poder entender correctamente conforme a la voluntad del Señor, necesitamos entonces seguir estos principios. Quizás hay más, quizás usted conoce más, pero por sobre todas las cosas, pedirle al Señor que a través de su Espíritu nos guíe. La palabra de Dios es confiable, maravillosa, y ahí debemos de apoyar nuestra fe. O como bien pudiéramos decir, apoyar nuestra fe en una así dice el Señor. Dios quiere que estudiemos los acontecimientos, por ejemplo, que están ocurriendo a nuestro alrededor, y que podamos ver que cada uno de estos detalles nos están diciendo, prepárate porque Cristo viene y que estamos viviendo en los últimos días. Entonces, tome su Biblia, aférrese al Señor, pida al Señor que le guíe. Por eso recuerde, apreciados hermanos, que cuando Jesús dijo, el que lea, entienda, nos estaba refiriendo allí el primer principio que nos presentó la lección, y es leer con la actitud correcta. Tenemos una bienaventuranza al leer la Biblia, Apocalipsis 1, versículo número 3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Recuerde, nosotros no somos capaces por nosotros mismos de entender la palabra del Señor, pero bajo ciertas condiciones sí. Primero, estar dispuestos a hacer caso a lo que la profecía nos enseña. Segundo, reconocer que no tenemos el conocimiento necesario para entenderlas, sino que dependemos de la sabiduría divina para hacerlo. Entonces, la próxima vez que vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a hacerlo con esa sencillez, pidiéndole al Señor que sea el que nos ayude, que sea el que nos dirija a mantenernos firmes siempre en un así dice Jehová. La Biblia revela la verdad con tal sencillez y tal adaptación a las necesidades y los anhelos del corazón humano que ha asombrado y encantado a las mentes y a los espíritus más cultivados, y al mismo tiempo ha explicado el camino de la vida a la vida del humilde e ignorante. Isaías 35:8 dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, ningún niño, por ejemplo, tiene por qué equivocarse el camino si usted le instruye bien. Ninguno de nosotros tiene por qué equivocarse del camino
si nosotros permanecemos fieles en el Señor. Ningún buscador tembloroso necesita dejar de andar en la luz pura y santa. Cuanto más escudriñamos la Biblia, tanto más profunda es nuestra convicción de que es la palabra del Dios viviente, y la razón humana se inclina ante la majestad de la revelación divina. Así que definitivamente necesitamos del Espíritu Santo en nuestra vida y sujetarnos completamente a lo que dice la palabra del Señor. No olvide que el Espíritu Santo nos ha sido dado como una ayuda en el estudio de la Biblia. Jesús prometió, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Entonces, los que están bajo el adiestramiento del Espíritu Santo serán capaces de enseñar la palabra con inteligencia. Y cuando se lee la Biblia, se hace nuestro libro de texto diario, estudiamos, pues vamos no solamente a tener la conducción del Espíritu, sino vamos a ser santificados por la verdad y vamos a vivir conforme a los designios del Señor. Entonces, ¿cuál es el resultado de estudiar la palabra de Dios? Mentes bien equilibradas, porque se han de desarrollar armoniosamente todas nuestras facultades en armonía con la dirección del Señor. Moralmente estaremos puros, seremos equilibrados con buenos pensamientos. No habrá parálisis en el conocimiento espiritual. Se va a aguzar la comprensión, se va a despertar la sensibilidad, se va a sensibilizar la conciencia, se van a purificar las simpatías, los sentimientos, se va a crear una atmósfera moral y mejor, y se impartirá un nuevo poder para resistir la tentación. Y todos los que estudiamos la Biblia, nos vamos a tornar activos y fervientes en la obra del Señor. Ahora le pregunto, ¿qué tan importante es para usted la palabra del Señor? ¿Qué tan importante es para nosotros que el Espíritu Santo guíe nuestra mente? El segundo principio que vimos nosotros con respecto a los principios de interpretación bíblica es el hecho de descubrir el tema principal. Si nosotros leemos el Salmo 139, versículo 6, o el Salmo 147, 5, allí el salmista reconoce que no podía comprender el conocimiento que Dios tiene, pues su conocimiento es infinito. Y Pablo también nos dice en Romanos 11:33 que las acciones de Dios son inescrutables, es decir, imposibles de ser estudiadas y comprendidas. Eso quiere decir que para nosotros es imposible comprender y conocer a cabalidad el pensamiento de Dios. Dios es infinito, nosotros somos finitos. Dios es eterno, nosotros tenemos que morir sujetos a muerte. Eso es como querer tapar con mi mano la luna, ¿no? O querer tocar con mi mano la luna desde aquí. Es imposible. Afortunadamente, mis queridos hermanos, Dios se ha revelado. Dios se ha forzado en bajar a nuestro nivel e intentar que comprendamos algo de sus pensamientos. En la Biblia, la palabra de Dios, la mente más sencilla puede percibir el amor de Dios y la salvación que nos ofrece. Entonces, ¿cuál es el tema principal de la palabra del Señor? El plan de salvación, Cristo Jesús. Ese es el tema principal. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con las profecías contenidas en torno a ella. Entonces, Dios es un Dios comprensible. No es un Dios que se fue lejos por allá. Un ejemplo que hablamos ese día es la de los valdenses. Los valdenses, para ellos la Biblia era algo muy importante. No solamente les mostraba lo que estaba ocurriendo, los peligros que tenían que enfrentar, cómo enfrentarlo. No solamente les mostraba la esperanza de la segunda venida, sino que ellos también al estudiar la Biblia con oración y con sencillez, no solamente eran impresionados por sus preciosas enseñanzas y sus promesas, sino que allí veían revelado en las páginas sagradas el plan de salvación y hallaban consuelo, esperanza y paz creyendo en Jesús. Entonces, a medida que la luz iluminaba su entendimiento y alegraba sus corazones, deseaban con ansias ver derramarse sus rayos sobre aquellos que se hallaban en la oscuridad del error papal. Para los valdenses era algo muy importante. Para usted lo es la palabra del Señor, el estudio de la palabra de Dios. Entonces, qué maravilloso es saber que de generación en generación la Biblia ha permanecido y ahí encontramos el gran amor de Dios. Vasto, infinito, más que lo que nosotros podamos compararlo con el océano, con el espacio. El amor infinito, inagotable de Dios. No podemos expresar tantas maravillas y tantas bendiciones. Así que si estudiamos la palabra de Dios de manera diligente, vamos entonces a comprender cada uno de estos detalles. Vamos a comprender lo que el Señor quiere para con nosotros. Vamos a vivir en función de su voluntad. Vamos a vivir en función de
de su palabra. Y podemos entonces entender cuál es la longitud, la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por el mundo. Y todavía, apreciados hermanos, la eternidad no nos bastará para estudiar y entender tan grande amor. Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia y meditamos en la vida de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se revelan con gran asombro. Entonces, también tenemos otro principio y es el hecho de la ciencia, echar mano de la ciencia profética. Hasta antes de 1798, Daniel era un libro sellado. Después de 1798, cuando se acabó la hegemonía papal, se abrió el compás profético y entonces, junto con el libro de Apocalipsis, un libro no sellado, comenzaron los hombres a entender todo concerniente a la profecía. La profecía, recuerde, apunta a Cristo Jesús. Cualquier punto que usted estudie en la profecía debe de llevarnos al centro, a lo principal, a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entendiendo también la profecía, comenzamos a comprender entonces algunos temas que hoy en día mucha gente los ignora y todavía no lo conocen o no los quieren aceptar. Necesitamos entonces mostrarle con la palabra del Señor cómo es la verdad de Dios. Ejemplo, la verdad del sábado o la verdad sobre el estado de los muertos, por ejemplo. Entonces, quien entiende esto, pues definitivamente se levantará y podrá enseñar a otros. Así que, mis queridos hermanos, pidamos al autor de la profecía que nos lleve a vivir conforme y en armonía con su palabra. También tenemos un cuarto principio, que es el principio holística y contexto, es decir, la Biblia debe de ser vista como un todo, no tomar pedacitos, un versículo aquí, un versículo allá y aislarlo para sacar algo a nuestra conveniencia, no. Sacar un pasaje del contexto es literalmente un pretexto, ¿ok? Entonces, es importante que podamos estudiar en ese orden. Y por último, nos enseñó la lección lo que tiene que ver con los principios de los significados de los símbolos. Las profecías están repletas de símbolos e imágenes. En reducidos casos, la propia profecía nos dice su significado. Ejemplo, Daniel 8:20, Apocalipsis 1:20. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se explica su significado. Entonces, intentar entender estas imágenes de forma literal es absurdo. Vimos un ejemplo, Apocalipsis 1:16. Jesús no tiene una espada aguda de 2 filos saliendo de su boca. Según Efesios 6:17 y Hebreos 4:12, esa espada es la palabra del Señor. La mujer parada sobre la luna tiene un símbolo, tiene que ver con el pueblo de Dios fiel y luego, como Pablo lo describe, con la iglesia fiel del Señor. Los cuernos tienen que ver con reyes, con reinos, y ahí comenzamos a entender en el contexto historicista, el contexto correcto, como debemos comenzar a entender Daniel 7:24, Daniel 8:21. Lo cierto, mis queridos, es que Dios se ha asegurado de que las profecías bíblicas y la palabra del Señor puedan ser entendidas con mucha sencillez y puedan ser entendidas con facilidad. Cualquiera que sea entonces el progreso intelectual de un hombre, no debe pensar por un momento que no necesita escudriñar cabal y continuamente las Escrituras para obtener mayor luz. Como pueblo somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. Debemos velar con fervor para notar cualquier rayo de luz que Dios nos presente. Debemos discernir los primeros reflejos de la verdad. Por medio del estudio acompañado de oración, podremos obtener luz más clara para comunicarla a otros. El conflicto de los siglos, en el capítulo que lleva como título Una profecía significativa, específicamente es el capítulo número 19, el autor toma un párrafo y los presenta. Vamos a leerlo. Dice, los ministros y el pueblo declararon que las profecías de Daniel y del Apocalipsis eran misterios incomprensibles. Pero Cristo había llamado la atención de sus discípulos a las palabras del profeta Daniel relativos a los acontecimientos que habían de desarrollarse en tiempos de ellos. Y les había dicho, el que lee, entienda. Y la aseveración de que el Apocalipsis es un misterio que no se puede comprender es rebatida por el mismo título del libro. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ante semejante testimonio de la inspiración, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance de la inteligencia humana? Es un misterio revelado, es un libro abierto. El estudio del Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel, y ambos libros contienen enseñanzas de suma importancia dadas por Dios a los hombres, acerca de los acontecimientos que han de desarrollarse al fin
de la historia de este mundo. A Juan le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la iglesia que resultaban de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Consigna los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojo para los fuegos de la destrucción. Le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, con el objeto de los que se volviesen del error a la verdad, pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y las luchas que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Maravillosa cita, maravilloso pensamiento. Nos muestra que sí se puede entender la palabra del Señor. Necesitamos de su espíritu, necesitamos humildad, necesitamos sencillez, necesitamos ajustarnos a lo que dice la palabra del Señor para poder entender, leer y entender. También nos muestra que sí podemos nosotros comprender las profecías porque son dadas por el Señor y Dios se las revela a sus hijos que están dispuestos a conocer la palabra de Dios. Y a Juan entonces le fueron revelados cuadros de la experiencia de la iglesia que iban a resultar de interés profundo y conmovedor. Él vio las luchas del pueblo de Dios, pero también vio a ese pueblo firme que se mantiene fiel en este tiempo y que decidió salir del error para la verdad. Y nosotros al salir del error a la verdad podemos llevar a otros también, dar a conocer también la luz de la verdad del Señor, la luz de la palabra del Señor. Así que creo que es una bonita tarea la que tenemos delante de nosotros y la que Dios nos ha pedido que hagamos. Bien, al final tenemos 3 preguntas para dialogar. La primera dice, ¿cómo puede el estudio de las profecías aumentar tu fe? Pues definitivamente cuando estudiamos la profecía y vemos que señalan los eventos que nos apuntan, recuerden, no se quede en el evento, apuntemos al futuro en el sentido de lo que predice ese evento, lo que está anunciando ese evento. Y es la segunda venida de Cristo que nos muestra que es real y verdadero. Pues definitivamente, mis queridos hermanos, tenemos grandes bendiciones y aumentan nuestra fe. ¿Qué profecías, algunas escritas hace miles de años acerca de acontecimientos que ocurrirían siglos o milenios después, han contribuido a aumentar tu confianza en la Biblia y, más importante aún, en el Dios que las inspiró? Pues definitivamente son muchas. Si usted estudia, por ejemplo, Daniel 2, creo que al ver cómo Dios anunció muchísimo antes que ocurriera la caída de todos esos imperios, incluso llegando hasta la división de Roma, y cómo toda la historia nos muestra que eso se cumplió, definitivamente eso tiene que aumentar nuestra confianza en la palabra del Señor. También cuando leemos las profecías de Jesús en Mateo 24 y vemos cómo cada elemento presente allí se cumple, también debe de aumentar nuestra fe. Cuando vamos al libro de Apocalipsis y también vemos cómo el cumplimiento de Apocalipsis 13 está ya delante de nosotros, también eso debe de aumentar nuestra fe. Entonces debe de llevarnos a entender que así lo que dice la palabra del Señor se va a cumplir, porque el Señor es el que los ha trazado. ¿Cómo ofrece Daniel 2 razones poderosas y lógicas para confiar en que Dios existe y conoce el futuro? Pues definitivamente todo el libro de Daniel nos muestra cómo el Señor, en medio de esta trama del mundo, en medio de este complejo, vivir del ser humano a raíz del pecado, la mano de Dios interviene y tiene el control. Y cada vez que lo estudiamos, encontramos razones para decir, Dios es real, Dios es verdadero. Pregunta número 2, ¿cuáles son las mejores maneras de protegernos de interpretaciones descabelladas y especulativas de la profecía? A veces incluso por parte de personas que están dentro de nuestra iglesia. Pues definitivamente debemos ajustarnos a los principios que el Señor nos ha revelado, ajustarnos al contexto del texto, dejar que la misma Biblia sea la que nos muestre, corroborar con la palabra del Señor si eso que está diciendo ese hermano es así. Recuerde que no es una interpretación privada, no, ya Dios ha revelado. Y también, como ya les he dicho, Dios a nosotros nos ha dejado lo que llamamos la luz menor, y también allí encontramos amplitud para conocer lo que tiene que ver con la palabra de nuestro Señor. Entonces, lo más importante ante estas ideas descabelladas y especulativas es sujetarnos a lo que el Señor dice. Y la pregunta número 3 dice, ¿por qué debemos poner en práctica el consejo de Pablo? Sometan todo a prueba y retengan todo lo bueno. Definitivamente, porque si sometemos todo a la palabra del Señor, todo aún escrito está, le ponemos la lupa para poder hacer todas las cosas conforme a la voluntad,
de Dios, pues definitivamente vamos a encontrar el correcto discernimiento. Es estudiar la palabra del Señor basado en sus principios. Finalizamos así entonces nuestro estudio en el día de hoy, pero les invito porque el domingo 6 de abril nos encontraremos para dar inicio a nuestra segunda lección, el Génesis como fundamento. Y ahora vamos a estudiar algo maravilloso. Vamos a ver cómo en el Génesis se encuentran también anuncios proféticos que nos hablan del amor de Dios, el plan de salvación y de Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga, mi querido y apreciado hermano. Bendiciones.